Bienvenido a la experiencia de audio Doug Heward Mills, producida por Discipulado Moderno. Estás escuchando el libro Perdonar se hace fácil. Marcos 11, versículos 25 al 26 dice: Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Estos dos versículos te hacen temblar? Entonces, tu solución está aquí. En este libro tan necesario, aprenderás a perdonar con facilidad, de modo que también disfrutes del perdón de nuestro Padre Celestial. Permite que este libro te acompañe hasta que llegues al punto en el que puedas perdonar con facilidad y con sinceridad. Si desea disfrutar de capítulos específicos de este libro individualmente, visite el canal de YouTube de Discipulado Moderno. Disfrute y sea bendecido mientras escucha. Capítulo 1. El perdón cristiano. Y vestíos del hombre nuevo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4, versículo 24 y versículos 31 al 32. La Biblia nos dice que cuando somos nacidos de nuevo, nos convertimos en hombres nuevos o nuevas criaturas. Cuando un hombre se convierte en médico o en oficial del ejército, se espera que se comporte de cierta manera. De la misma forma, se espera cierto patrón de comportamiento de cualquiera que afirma ser cristiano o un hombre nuevo. Una de las principales cualidades de un hombre nuevo es que perdona. El hombre nuevo no debería vivir con falta de perdón. De acuerdo con los principios bíblicos, el hombre nuevo no debe vivir su vida conforme a lo que sucede en este mundo. En el mundo, la gente difícilmente perdona. Para una persona es natural no perdonar, sino buscar venganza. Sin embargo, cuando te conviertes en un hombre nuevo, Dios espera que perdones. De hecho, una diferencia fundamental entre el cristiano y el no creyente es que el cristiano tiene la habilidad de perdonar y liberar al ofensor. Un hombre nuevo debe ser capaz de perdonar. Sé que soy un hombre joven y sé que no he visto todo lo que hay que ver en esta vida. Sin embargo, en mi corta vida he sufrido muchas heridas y dolores. También he aprendido que es esencial aprender a perdonar para seguir caminando junto a Dios. Ha habido momentos en que he estado frente a mi púlpito, afirmando no tener ningún rencor en contra de nadie, mientras que, en el fondo, mi corazón estaba lleno de dolor. Esto es una realidad para muchos cristianos. En mi diario caminar con Jesús, Dios me ha mostrado cómo ser libre de este síndrome de dolor y heridas. De hecho, la Biblia deja claro que las ofensas ciertamente vendrán, Mateo 18, versículo 7. Pero ¿cómo puedo esperar el perdón de Dios si no voy a perdonar? Espero que este libro sea una bendición para ti. Obedezcamos al Señor y recibamos su bendición. Capítulo 2. La prueba del Padre Nuestro. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Mateo 6, versículos 9 al 13. Ahora, ¿cómo puedes estar seguro de que has perdonado a alguien? Con frecuencia decimos: ya perdoné. No tengo en mi corazón nada en su contra. Sin embargo, descubrirás que aún hay un rencor que llevas en algún lugar de tu corazón. Como pastor, he estado frente al púlpito y he dicho que no tenía nada en contra de nadie. Pero en realidad sí tenía algo en contra de alguien.
Pensaba que había perdonado a la persona, pero inconscientemente no lo había hecho. Más tarde ese año, me di cuenta de que yo realmente no había perdonado a esa persona. A través de mi búsqueda en las Escrituras, el Señor me mostró lo que yo llamo la prueba del Padre Nuestro. Esta es una prueba para demostrar si realmente has perdonado a tus ofensores. La prueba. Haz la oración del Padre Nuestro. Continúa orando. Cuando llegues al punto en el que haces referencia a aquellos que te ofendieron, menciona específicamente el nombre de la persona que te ofendió. Es importante mencionar específicamente el nombre de esa persona. Así que, por ejemplo, la oración se hace así. Y perdóname por mis ofensas, como también yo perdono a Araba Lucy. En otras palabras, si yo no he perdonado a Araba Lucy por sus pecados en mi contra, por favor no me perdones. Si eres capaz de orar de esa forma, pidiéndole a Dios que te perdone específicamente en relación con tu perdón hacia ciertas personas en tu vida, es muy probable que las hayas perdonado. Sin embargo, si en esta oración no puedes mencionar a las personas por su nombre, entonces no las has perdonado. Piensa en el hombre que prometió casarse contigo. Lo esperaste durante 6 años, pero te engañó y arruinó tu vida. Recuerda, necesitas perdonar, incluso a él. Añade su nombre al Padre Nuestro, para ver si en realidad lo has perdonado. Aplica la prueba del Padre Nuestro a cada situación horrible o desagradable que alguna vez hayas enfrentado. Esto va a ayudarte a determinar si realmente has perdonado a la persona, porque necesitas hacerlo. Capítulo 3. La falta de perdón te convierte en un siervo malvado, pero saliendo a aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, «Págame lo que me debes». Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, «Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo». Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti?» Mateo 18, versículos 28 al 33. La falta de perdón te convierte ante los ojos de Dios en un siervo malvado. Con frecuencia, aun como cristianos nacidos de nuevo, nos resulta difícil perdonar, porque lo que menos esperamos es que ciertas personas nos vayan a herir. Algunas veces los mejores amigos se convierten en los peores enemigos. Sí, incluso esposos y esposas pueden convertirse en enemigos declarados. La persona más cercana que te dijo que te amaba y le importabas puede convertirse en tu peor enemiga. Como cristianos, necesitamos recordar que Dios nos ha perdonado muchas cosas horribles. No permitas que la falta de perdón en tu corazón te convierta en un siervo malvado ante los ojos de Dios. 19,000 millones contra 6,000. Para ejemplificar esto, Jesús enseñó la parábola del siervo que no perdonó. Comparó el reino de Dios con cierto rey que quería arreglar cuentas con todos sus siervos. Un siervo le debía 10,000 talentos. Cuando él no pudo pagar, el rey pensó en venderlo a él, a su esposa, a sus niños y todas sus propiedades. Pero el siervo le suplicó que tuviera misericordia. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, «Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo». El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Mateo 18, versículos 26 al 27. Sin embargo, este mismo siervo encontró a un consiervo que le debía tan solo 100 denarios, e inmediatamente se desató un infierno. A pesar del clamor de su consiervo pidiendo misericordia, el siervo implacable lo arrojó a la prisión hasta que liquidara todas sus deudas. Esto le fue reportado al rey. Entonces, llamándole su señor, le dijo,
siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Mateo 18, versículos 32 al 35. Los talentos podían ser de oro o de plata. Un talento de oro vale aproximadamente $1.908.587 americanos. 1,000 talentos de oro hoy en día valen 660 millones de dólares americanos. Por lo tanto, 10,000 talentos de oro son aproximadamente 19,000 millones de dólares americanos, 19,085,873,400 dólares americanos. Esta es la cantidad que este joven siervo le debía a su amo. Dios nos ha perdonado 19,000 millones de dólares americanos y se nos pide que le perdonemos a nuestros amigos unos pocos centavos. Quizás piensas que no fuiste una mala persona, incluso cuando no eras creyente. Tal vez no fuiste un ladrón de diamantes o un traficante de drogas, así que crees que esto no aplica en tu caso. Sin embargo, esto aplica para todos los que antes han sido pecadores. Sin levantar un dedo o pronunciar una palabra, el corazón de todo hombre es perverso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17, versículo 9. A veces, al hablar de lo que alguien nos ha hecho, olvidamos que antes nosotros también hemos agraviado a Dios y al hombre. Desde el punto de vista de Dios, un cristiano que no puede perdonar es bastante extraño. Dios te va a perdonar si asesinas, mientes, fornicas, cometes adulterio y practicas brujería. Sin embargo, Dios no te va a perdonar si le guardas rencor a alguien. Este es el punto en el que Dios deja de perdonarte. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Marcos 11, versículo 25. Si la falta de perdón es algo natural en ti, las consecuencias son de largo alcance. Esto indica que probablemente no seas un hombre nuevo, o que solo pretendes ser cristiano. A través de los años, he llegado a ver y a creer que la falta de perdón es un pecado que Dios no va a perdonar. Puede ser para ti la diferencia entre la vida y la muerte. Es más, el pecado de falta de perdón es para mí aún más peligroso que el pecado de fornicación. Con frecuencia, debido a que la falta de perdón no se ve físicamente, muchos cristianos consideran que pueden salirse con la suya. Pero es mortal si lo dejas en tu corazón sin examinar. Dios no va a escuchar tu oración y no va a prosperarte o bendecirte si la falta de perdón permanece en tu vida. Dios va a estar enojado contigo porque Él te perdonó, pero tú no perdonas a los demás. Recuerda, la Biblia nos dice que el Señor estaba enfadado con su siervo por no perdonar. Además, la Biblia dice que el hombre que no perdonó a su hermano fue entregado a los verdugos. Muchos cristianos no saben por qué están siendo atormentados en esta vida. ¿Podría ser a causa de la falta de perdón? Muchas veces cometemos los mismos pecados una y otra vez. Luego venimos a Dios esperando que nos perdone. Dios mira nuestros numerosos pecados y dice, «Bien, te he perdonado». Sin embargo, nosotros regresamos con el mismo pecado repetidas veces, y Dios tiene que perdonarnos. Ahora, si nosotros nos negamos a perdonar a nuestros hermanos de la misma manera, ¿crees que Dios va a estar enojado con nosotros? No permitas que Dios te vea como una persona malvada. No permitas que Dios piense que eres un siervo cruel y malvado. Esto acarreará una maldición a tu vida. Capítulo 4. Señales de falta persistente de perdón. Y perdónanos nuestras deudas,
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6, versículo 12. Algunas veces la falta de perdón persiste sin parar, incluso mucho después de que la ofensa ha sido cometida. Las personas incluso guardan rencor en contra de familiares y enemigos muertos. Esta es una situación peligrosa. ¿Cuáles son las señales de la falta persistente de perdón? 1. La amargura es señal de falta persistente de perdón. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4, versículos 31 al 32. La amargura puede ser definida como falta de perdón degenerada. Yo defino la amargura como una falta de perdón prolongada y degenerada. La palabra degenerar se define como pasar a un estado peor que el que se considera normal o deseable. Por lo tanto, cuando una situación pasa de una etapa a un estado peor, puede ser descrita como degeneración. La falta de perdón que permanece en tu corazón durante un periodo prolongado se degenera en amargura. La señal fundamental de la amargura es que comienza a envenenar a otras personas. La Biblia advierte que cuando se permite la amargura, ésta se desbordará y contaminará a otros. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12, versículo 15. Conozco a algunas personas que están completamente llenas de odio hacia sus esposas, maridos, madres, padres u otros parientes. Un buen ejemplo de una persona amargada es una mujer que ha sido herida por un hombre. La trama es con frecuencia similar. El hombre se acercó a ti y te dijo: «Te amo, cariño. Eres la dama más dulce que haya conocido jamás y quiero amarte. Cuando te vi, mi corazón se movió de izquierda a derecha. Quiero que sepas que, si estuvieras del otro lado del Mediterráneo, lo cruzaría nadando tan solo para traerte un poco de helado». Quizás también dijo: «Hay solo una piedrecita que veo cada vez que camino en la playa, y esa eres tú». Le creíste cuando te dijo que él había visto a muchas mujeres, pero que tú eras diferente. Lo que tú no sabías es que él tenía otras piedrecillas en la playa, y que a las otras mujeres les había contado las mismas historias. Eras virgen, y querías permanecer así hasta que te casaras, pero te convenció de que te entregaras a él, con la promesa de que se casaría contigo de todos modos. Así que él comenzó a acostarse contigo. Hiciste cosas que nunca soñaste hacer con tu cuerpo. De hecho, tuviste que practicarte varios abortos porque no estabas lista para tener bebés. Entonces, un día, él deja caer la bomba de que después de todo, no puede casarse contigo. En la plenitud de tu juventud, demasiados pretendientes querían casarse contigo, pero tú los rechazaste por causa de este endulza oídos. Después de cumplir 38, la mayoría de los hombres rehuyeron de ti. Ahora le guardas rencor a este hombre. Comienzas a odiarlo. Pronto, comienzas a odiarlo con pasión. Con el tiempo, has llegado a odiar a todos los hombres. No pudiste perdonar a este hombre, así que has agrupado a todos los hombres en esta categoría. Tu dolor se ha convertido en un tipo de falta de perdón prolongada y degenerada: la amargura. Por amargura, algunas veces, estas personas comienzan a defender las causas de las mujeres. Podrían quedarse solteras por el resto de sus vidas. Incluso más adelante esto puede convertirse en una perversión sexual. Los pervertidos sexuales a veces son personas amargadas en contra de aquellos que quizás los hirieron alguna vez en su vida. Recuerdo a un conductor de taxi en Londres que me contó su experiencia. Debido a su experiencia, él había jurado nunca casarse. En una ocasión tuvo una novia que vivió con él, a quien cuidaba. La llevó a la escuela, pagó sus cuotas, la alimentó, y durante años le dio todo lo que ella quería. Si ella quería cualquier cosa,
Todo lo que tenía que hacer era pedirlo. Era casi como una esposa. Entonces, en un punto, él comenzó a sospechar de la infidelidad de ella. Así que un día, él le dijo que ibas a hacer un viaje de negocios y que regresaría después de una semana. Para estar seguro de que ella creería su historia, le pidió que fuera a despedirlo. Fue con ella a la estación de King's Cross en Londres, se subió a un tren y se despidió. Sin embargo, se bajó en la siguiente parada, tomó otro tren y regresó a la ciudad. No fue directo a su casa, sino que fue a un pub para dejar pasar el tiempo hasta las 2 a.m. Después se fue a su casa. Cuando subió las escaleras y entró al dormitorio, aquí estaba su novia esposa, en su cama con otro hombre. Ambos estaban completamente desnudos en su cama. Él la echó de su apartamento desnuda y llamó a la policía. Después de esta experiencia, él decidió nunca casarse ni confiar en ninguna mujer. No podía perdonar a esa chica, y ahora lo había extendido a todas las mujeres. Cuando semejante dolor degenera en odio, eso es amargura. Ten cuidado de no amargarte después de malas experiencias. Cuando alguien amargado habla, esta persona afecta, influye y envenena a los demás. Querido amigo, mientras lees esto, pregúntate, ¿estoy amargado? 2. La furia es una señal de falta persistente de perdón. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Efesios 4, versículos 31 al 32, en la Nueva Traducción Viviente. La furia también puede ser definida como ira extrema. Una señal de la presencia de ira extrema es que la persona comienza a actuar de manera salvaje. En una ocasión, un hombre estaba tan enojado que aventó a la pared todo el almuerzo que habían puesto delante de él. Posteriormente, cuando los ánimos se habían enfriado, tuvo que batallar para limpiar la pared manchada. El enojo realmente te lleva a hacer algunas cosas tontas. La ira extrema o la furia son señal de falta persistente de perdón. 3. El enojo es señal de falta persistente de perdón. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Efesios 4, versículos 31 al 32 en la Nueva Traducción Viviente. El diccionario define enojo como un fuerte sentimiento de hostilidad y desagrado. Recuerdo a una dama que vino con su marido a la oficina de la iglesia. Su marido dijo algo acerca de su esposa que no era precisamente halagador. Ella explotó. La hostilidad era tan evidente y su comportamiento tan malo que su esposo la reprendió. ¿Es esta la forma de hablar? ¿No respetas al pastor? Él le preguntó a ella. Entonces percibí que los fuertes sentimientos de hostilidad entre el marido y la mujer se debían a la falta de perdón. Si tú tienes este fuerte sentimiento de hostilidad cada vez que ves a alguien que una vez te ofendió, entonces, en tu corazón, hay cierta falta persistente de perdón. 4. La gritería es señal de falta persistente de perdón. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4, versículos 31 al 32, en la Nueva Traducción Viviente. El diccionario define gritería como lenguaje abusivo en voz alta y fuertes exigencias o protestas. ¿Cómo puedes venir a la iglesia tan bien vestido, viéndote tan dulce y santo,
y luego ir a casa y reñir todos los días con todos. Si tu vecino de al lado decidiera grabar esta serie de fuertes abusos, todo el mundo estaría sorprendido de tu comportamiento. Yo creo firmemente que los cristianos no deberían ser abusivos ni levantar la voz en ninguna circunstancia. La gritería o el lenguaje abusivo en voz alta es una señal de falta persistente de perdón. Sé de una iglesia cristiana en la que había tanta discordia, que los pastores pelearon públicamente en la iglesia. Se gritaron mutuamente e incluso usaron gas lacrimógeno uno contra otro. ¡Qué vergüenza! 5. Las calumnias son señal de falta persistente de perdón. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Efesios 4, versículo 30, en la Nueva Traducción Viviente. Calumniar es decir cosas malas acerca de alguien o criticar. Cuando alguien calumnia a otra persona, generalmente lo que se dice acerca de esa persona es falso. Los que calumnian, con frecuencia tienen la intención de destruir a otra persona. La gente que calumnia a su cónyuge debe ser vigilada muy atentamente. Los calumniadores con frecuencia están llenos de amargura. Pueden ser quejas genuinas, pero cuando es algo continuo, entonces dicho cónyuge tiene un problema de falta de perdón profundamente arraigado. En una ocasión un esposo se quejó conmigo. «Pastor, mi esposa es muy malvada. De hecho, ella es una bruja. Si usted alguna vez ha visto a una bruja, usted sabrá de lo que estoy hablando». Presta especial atención a las personas que dicen cosas negativas para hacer caer a otros. He escuchado a pastores hablar descuidada y negativamente acerca de otros ministros. Algunas veces estas son personas con las que afirman tener una buena relación. Yo presto especial atención a semejantes ministros. La mayoría de los calumniadores están llenos de falta de perdón y amargura. En mi propia experiencia, he aprendido que quien te habla de otros, hablará con otros de ti. 6. La malicia es una señal de falta persistente de perdón. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4, versículos 31 al 32 en la Nueva Traducción Viviente. De acuerdo con Efesios 4, versículo 31, una de las señales de la falta de perdón es la malicia. La malicia, de acuerdo con el diccionario, significa un deseo de dañar a otros. Yo me he encontrado con personas que simplemente tienen el deseo de dañarme. El deseo de dañar a otros demuestra que no has perdonado al ofensor. Cuando realmente has perdonado, no desearás dañar a la persona. ¿Tú crees que Dios desea dañarte? ¿Puedes imaginarte lo que te pasaría si alguna vez Dios decidiera hacerte daño? Si tiendes una trampa para otros, tú mismo caerás en ella. Si echas a rodar una roca sobre otros, no los aplastará a ellos sino a ti. Proverbios 26, versículo 27, en la Nueva Traducción Viviente. Si tú eres una esposa y tienes un deseo secreto de lastimar o castigar a tu esposo, entonces eso es malicia. Algunas veces las esposas castigan a sus esposos negándoles sexo. Algunas mujeres no pueden consumar el amor con sus esposos por algo que ellos hicieron. He escuchado a algunas mujeres quejarse. ¿No puedo quitarme la ropa y hacer esto con él? Voy a enloquecer si tengo que acostarme con él de nuevo. Si alguna vez que te sientes así, no has perdonado, una forma en la que puedes darte cuenta de que no has perdonado es cuando te sientes incómodo al oír mencionar el nombre del ofensor. Cuando llegas al punto en el que puedes decir, Señor, lo dejo pasar, o Dios se va a encargar de esto, entonces la malicia ha desaparecido. Cuando maldices al ofensor,
le deseas mal o planeas cómo lastimarlo, entonces la malicia aún persiste. Tal vez te quejas y te preguntas por qué la gente te lastima con tanta frecuencia. Ese no es el punto. Dios espera que perdonemos. La malicia debe desaparecer. Capítulo 5. ¿Cómo hacer que el perdón sea fácil? Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hebreos 12, versículo 3. ¿Por qué es tan difícil para la gente perdonar? Con mucha frecuencia, las personas heridas encuentran difícil perdonar porque no pueden creer que el ofensor sea la misma persona en la que ellos confiaban tanto. Esto podría explicar la renuencia de algunos cónyuges para perdonar cuando sus maridos o esposas los engañan. Algunas veces el dolor emocional por el que uno pasa es casi intolerable, y como seres humanos no es fácil olvidar. A pesar de que para ti pueda resultar difícil perdonar, lo que Dios te está diciendo es que es muy importante perdonar, sin importar qué tan traumático pueda ser el dolor. Quiero compartir contigo 5 pasos que harán que te sea más fácil perdonar. 1. Analiza al ofensor, y eso te ayudará a perdonar. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Lucas 23, versículo 34. Es necesario analizar al ofensor muy bien, esto es, a la persona que hizo algo para lastimarte. Lucas 23, versículo 34. Da un ejemplo de Jesús cuando analiza a los ofensores. Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando las personas lo estaban matando y destruyendo, Jesús los miró y dijo, Padre, perdónalos. Jesús no estaba únicamente perdonándolos, había dado un paso adelante y estaba pidiéndole a alguien más que los perdonara por la maldad que ellos le habían hecho. El Hijo de Dios explicó por qué necesitaban ser perdonados. ¿Por qué? No saben lo que hacen. Si analizas al ofensor, te darás cuenta de que a pesar de que está cometiendo maldad, podría no estar completamente consciente de las implicaciones de sus acciones. En cuanto lo analices de esta manera, te ayudará a relacionarte mejor con quien sea que te ofenda. Recuerdo cuando uno de mis pastores auxiliares fue extremadamente grosero conmigo. Este pastor habló como nunca debería haberme hablado. Me gritó y me amenazó. Yo estaba con uno de mis pastores principales asociados. Mientras esto sucedía, lo miré y me dije, no sabe lo que está haciendo. Mientras el pastor auxiliar continuaba exhibiéndose y comportándose de manera inapropiada, me dije, estoy muy seguro de que él no sabe lo que está haciendo. Probablemente está confundido o perturbado. Más tarde, mi asociado dijo que pensó que yo lo despediría inmediatamente, porque el comportamiento del pastor auxiliar fue atroz. Sin embargo, yo encontré una excusa diciendo que él no sabía lo que estaba haciendo. De lo contrario, no se habría comportado de esa manera. Aprende a encontrar excusas para la gente. Jesús encontró excusas para sus propios asesinos. Quizás tu ofensor está enfermo, es ignorante o está confundido. Si eres capaz de analizar de esta manera a quienes te ofenden, serás capaz de perdonarlos. Al analizar de esta manera, te darás cuenta de que en ti tienes la capacidad para perdonar. Esto te ayuda a comprender por qué una persona se comporta de una manera particular. De otro modo, nunca puedes perdonar. 2. Analiza tus pecados pasados, y eso te ayudará a perdonar. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6, versículo 1. Cuando analices tus pecados del pasado, no te apresurarás tanto a juzgar a nadie. Esto probablemente se debe a que anteriormente tú podrías haber hecho lo mismo, o algo peor. Probablemente tú podrías haber actuado de la misma forma,
si hubieras sido confrontado con la misma situación. Gálatas 6, versículo 1 advierte: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando te consideres a ti mismo, estarás más dispuesto a perdonar. Cuando pienses acerca de tus pecados pasados, te darás cuenta de que tú no eres mejor. Algunas personas que se consideraron más santas le llevaron a Jesús a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Ellos querían castigarla, apedreándola. Jesús, quien entendía este principio de analizar el pasado de las personas, pidió que cualquier hombre que no hubiera pecado arrojara la primera piedra. Ninguno se atrevió a lanzar una piedra, porque todos ellos sabían que tenían pecados pasados. Juan 8, versículos 1 al 11. Cuando te consideres a ti mismo, no te apresurarás a juzgar a otras personas. Como creyente nacido de nuevo, deberías estar perdonando, especialmente cuando los no creyentes te ofenden. Solo recuerda lo que hiciste como no creyente. Si no hubiera sido por Cristo, quizás tú habrías hecho cosas peores. Jesús dijo: Padre, perdona a los no creyentes, porque no saben lo que hacen. Así que, analiza tu pasado cuando te resulte difícil perdonar a tu prójimo. 3. Analiza el resultado, y eso te ayudará a perdonar. José perdonó a sus hermanos cuando analizó el resultado. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Génesis 45, versículos 5 al 8. Por celos y odio, los hermanos de José lo vendieron como esclavo. Después de 30 años, Dios lo levantó de la prisión para convertirlo en el primer ministro de Egipto. Inconscientes de su nueva identidad, sus hermanos se acercaron a él pidiendo ayuda durante una severa hambruna. Más tarde, José se reveló a ellos, quienes se rindieron con remordimiento, y le rogaron que fuera misericordioso con ellos. Algunas veces, puedes perdonar fácilmente cuando analizas la manera en que las cosas han resultado, o la manera en que las cosas van a resultar. Recuerdo que años atrás, cuando fundé mi iglesia siendo un joven estudiante de medicina, invité a mi iglesia y ministerio a un pastor de una de las grandes iglesias carismáticas de Ghana. Este hombre de Dios que durante muchos meses había estado predicando y alentándonos en mi pequeña comunidad en la universidad, me envió un mensaje diciendo que él no sembraría entre espinos. Al iniciar una iglesia, yo había sido repentinamente rechazado por un hombre de Dios a quien yo respetaba mucho. Así que me pregunté, ¿cuándo nos convertimos en espinos? Él había estado predicando en mi congregación de espinos durante muchos meses. Yo estaba muy sorprendido, porque entonces yo creía que era mi amigo. En cambio, él prefirió influir sobre mi asociado para que me abandonara y saliera de la iglesia. Esto casi terminó con nuestra iglesia recién formada. Después le dijo a mi asociado que tuviera cuidado de no asociarse con alguien que no tenía el llamado de Dios. Esta salida de mi asistente inmediato generó toda clase de problemas entre los miembros de mi propia iglesia, quienes entonces comenzaron a analizarme si en realidad yo tenía el llamado de Dios o no. Esa no fue la única prueba. Yo también estaba bajo fuego en todas partes. Algunos de mis compañeros de clases de la escuela de medicina me decían apodos cuando yo iba y venía de la iglesia cargando la batería y los instrumentos.
¿Por qué habrías de comenzar una iglesia? ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees que eres? Me preguntaban. Cuando yo iba a contraer matrimonio, mis suegros fueron a ver a cierto pastor con el fin de solicitar permiso para usar las instalaciones de su iglesia para nuestra boda. En ese entonces nuestra iglesia no contaba con un edificio. El pastor les dijo que nos permitiría hacer uso de su iglesia únicamente, con la condición de que nosotros cerráramos nuestra iglesia. En realidad, él quería que terminara mi ministerio con la condición para usar sus instalaciones. Yo ya no tenía amigos. Recuerdo haber invitado a mi boda a todos los pastores que conocía. Lo creas o no, ninguno se presentó. Cuando los pastores fueron llamados para tomar fotografías con el séquito nupcial, no había ninguno. Fui completamente rechazado. Era como si yo fuera malvado. Las personas simplemente me desecharon por comenzar una iglesia nueva. En determinado momento, sentí el deseo de cometer suicidio. Ahora, me doy cuenta de que el Señor quería que fuera independiente de la ayuda y el elogio del hombre. El Señor quería que me valiera por mí mismo, que pasara por los dolores por los que tuviera que pasar, y me levantara para dar un fruto particular en su reino. Hoy en día, la iglesia pequeña y rechazada se expandió no únicamente en Ghana, sino que tiene filiales alrededor de todo el mundo. Funcionó. Recientemente, vi a algunas de estas personas que me rechazaron y les dije exactamente lo mismo que José les dijo a sus hermanos. Lo hicieron con mala intención, pero Dios lo transformó para bien. Dios sabe que no les guardo ningún rencor. Hoy en día, todos ellos son mis amigos porque Dios me ha ayudado a perdonarlos. Cuando ves el resultado, te das cuenta de que tienes la habilidad de perdonar. 4. Observa las desventajas de la falta de perdón, y eso te ayudará a perdonar. Entonces, llamándole su señor, le dijo: «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti?» Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mateo 18, versículos 32 al 35. ¿Hay alguna desventaja por la falta de perdón? Sí. Si tú no perdonas, Dios no va a perdonarte por ninguno de tus pecados, y ninguna de tus oraciones va a ser contestada. El diablo te atormentará por tu falta de perdón. Hombres de Dios poderosos pueden imponer manos sobre ti, pero los atormentadores van a permanecer en tu vida a causa de tu falta de perdón. Escuché que la esposa de un pastor padecía esclerosis múltiple. Ella había sufrido heridas emocionales dentro y fuera de la iglesia. No podía perdonar a quienes habían criticado a su esposo. Algunas veces las esposas de los pastores son quienes soportan muchas heridas y sufrimientos a causa del ministerio. Cuando su esposo viajó, Dios la ministró para que perdonara. Cuando ella perdonó a quienes la habían herido, recibió su sanidad milagrosamente. Para gran sorpresa de su esposo, cuando regresó de su viaje, ahí estaba ella, esperándolo de pie en el aeropuerto. Era una mujer atada a su silla de ruedas, y ahí estaba ella, libre de la falta de perdón y, por lo tanto, libre de esclerosis múltiple. Cuando no liberas a quienes te han herido, los atormentadores pueden tener acceso para atormentarte con enfermedades, dolencias, pobreza y falta de armonía marital. ¿Podría esto explicar tu falta de logros? El precio de la falta de perdón es demasiado alto. 5. Observa las ventajas del perdón, y eso te ayudará a perdonar. Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Salmo 130, versículo 4. Una de las principales ventajas del perdón es que perdonar te hace una gran persona. Cuando perdones a las personas, serás reverenciado. Te conviertes en una gran persona por tu habilidad para perdonar. No solo tus oraciones serán respondidas, sino que te vuelves más poderoso espiritual, física y emocionalmente. El perdón te hace una gran persona.
El antiguo presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, es considerado uno de los hombres más grandes de todo el mundo a causa del perdón. Mandela fue enviado a prisión durante 27 años por el gobierno blanco del apartheid. Mandela fue separado de su hogar y de su esposa e hijos. Pasó la mejor parte de su vida en prisión. Era un hombre que bajo circunstancias normales no habría perdonado a sus enemigos. De hecho, al parecer él fue capaz de perdonar a sus opresores y formar con ellos un gobierno reconciliador. Este perdón aparente es el que hizo de él una gran persona. Capítulo 6. El amor es perdón y el perdón es amor. El amor no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. 1 Corintios 13, versículos 4 al 5. En la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, 1995. El perdón es amor y el amor es perdón. Alguien que te ama es alguien que te ha perdonado. Cuando una pareja ha vivido junta durante mucho tiempo y aún están enamorados, significa que se han perdonado mutuamente muchas veces. Nunca olvides que el amor es perdón y el perdón es amor. El amor es perdón y el perdón es amor. Una persona amorosa es una persona que perdona. Alguien que ama a muchas personas ha perdonado a muchas personas. El amor es muy importante para un cristiano. Por lo tanto, el perdón es muy importante para un cristiano. Debido a que el amor es muy importante para un cristiano, el perdón es muy importante para un cristiano. El amor va de la mano con el perdón. Una persona amorosa es una persona que perdona. Si quieres desarrollar tu habilidad para amar, debes desarrollar tu habilidad para perdonar. Si el amor es importante para ti, el perdón también debe ser importante para ti. En este capítulo, vemos la importancia crítica del amor. La importancia crítica del amor es, por lo tanto, la importancia crítica del perdón. Veamos por qué el amor y el perdón son importantes. El amor es importante. Por lo tanto, el perdón es importante. 1. El amor y el perdón son importantes porque el amor es el mandamiento más grande. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Mateo 22, versículos 37 al 38. Si el amor es el mandamiento más grande, entonces el perdón también se convierte en el mandamiento más grande. Una de las instrucciones más grandes e importantes que tendrás del Señor es la instrucción de amar y perdonar. Van a haber muchas oportunidades para cumplir con este importantísimo mandamiento de amar y perdonar. Las personas que van a ofenderte están en algún lugar planeando acercarse a ti para provocarte. Algunas de las personas que van a ofenderte aún no han nacido. Algunas de las personas que van a ofenderte son niños. Ellos están creciendo y alistándose para ofenderte. Una vez que aterrizas en este mundo, debes esperar tener numerosas oportunidades para cumplir el más grande mandamiento jamás dado a la humanidad. A diferencia del campo misionero que está esperando a que tú vayas allí, las oportunidades de ser ofendido y herido por alguien van a venir a ti. El amor es perdón y el perdón es amor. Una persona amorosa es una persona que perdona. Alguien que ama a muchas personas ha perdonado a muchas personas. 2. El amor y el perdón son importantes porque ese es nuestro objetivo. El objetivo de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Primera de Timoteo 1, versículo 5, en la Reina Valera 1977. El objetivo de todos los mandamientos y enseñanzas que recibimos de Dios es el amor. En conclusión, Dios está tratando de desarrollar en nosotros un nuevo carácter de amor. Se supone que el cristianismo engendra a una nueva persona que está caminando en el amor y el perdón de Dios. Cada experiencia y cada enseñanza que has tenido se deben al amor. Hay muchas experiencias terribles que puedes tener en esta vida. Hay muchas heridas que puedes esperar. Habrá días tristes,
Habrá días difíciles, habrá traición, habrá maldad, pero el objetivo de todo esto es llevarte a que camines en amor. 3. El amor y el perdón son importantes porque te ayudan a pasar de muerte a vida. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Primera de Juan 3, versículo 14. Con el amor pasas de muerte a vida. La presencia del amor cristiano revela que has pasado de la condición de muerte a la condición de vida. Sin embargo, cuando no amas, pasas de vida a muerte. Cuando no perdonas, pasas de vida a muerte. La muerte envuelve a todos los que no son capaces de perdonar. La muerte entra en tu existencia cuando no perdonas a los que te han ofendido. Estudia esta escritura cuidadosamente. Es claro que haces una transición de vida a muerte porque careces de amor. Tienes una transición de vida a muerte porque careces de perdón. 4. El amor y el perdón son importantes porque evitan que te conviertas en nada. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Primera de Corintios 13, versículos 1 al 3. La escritura anterior revela que, aunque hablas en lenguas y oras mucho, pero no tienes amor y perdón, tus oraciones y tus lenguas son simple ruido ante el trono de la gracia. Dios le va a pedir a su ángel que baje el volumen de tus oraciones. Cuando no vives en perdón, tan solo eres un metal que resuena y un címbalo que retiñe. ¿Quieres que todas tus oraciones se conviertan en ruido? Si no, comienza a perdonar y liberar los pecados y errores de los que te han herido. Aun cuando profetizas y predicas maravillosamente y sabes mucho acerca de Dios y su palabra, pero no perdonas, en realidad no eres nada. La gente puede pensar que eres una gran persona, pero ante los ojos de Dios no eres nada porque no perdonas ni amas a la gente. El amor es perdón y el perdón es amor. Una persona que perdona es una persona amorosa. Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Lucas 6:38. Se supone que dar te beneficiaría, dar te daría ganancias. Cuando das tus ofrendas y diezmos, abres las ventanas de los cielos y se derrama sobre ti bendición. Sin embargo, si no perdonas a la gente, pierdes el beneficio de dar. La Escritura declara que lo que das de nada te sirve sin amor. Es increíble que muchos cristianos dan diezmos y ofrendas, pero no se benefician mucho de lo que dan. La gente piensa que las Escrituras fallaron. Ellos dicen, le di demasiado a Dios, pero no he recogido una cosecha. ¿Podría ser esta la razón por la que no has recogido una cosecha? ¿Es posible que estés padeciendo una falta de amor y perdón? Una persona amorosa es una persona que perdona. Sin perdonar, no te beneficiarás de lo que das. En una ocasión leí un libro cuyo título era No da resultado, hermano John. En este libro, John Avancini compartió 25 razones por las que algunas personas dan diezmos y ofrendas y aún así no parecen beneficiarse de ello. Es sorprendente que este libro claramente nos dice que las personas no se benefician de los diezmos y ofrendas porque les falta amor y perdón. 5. El amor y el perdón son importantes para impedir que pierdas tu lugar. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos,
y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Apocalipsis 2, versículos 1 al 5. Es importante trabajar muy duro. Dios se da cuenta de tu arduo trabajo y paciencia. Dios se da cuenta de cuán melancólico eres y de cómo no puedes soportar la maldad. Le tienes cero tolerancia a la maldad. Si eres esforzado y sin embargo fallas en el área del perdón, estás fallando totalmente. Fallar en caminar en amor y perdón pone en riesgo tu lugar y posición. Puede ser que estés a la vanguardia del ministerio hoy, pero serás relegado y reemplazado si no perdonas y caminas en amor. El Señor tenía una advertencia muy fuerte para la iglesia de Éfeso. Arrepiéntanse de ser faltos de amor y perdón, o vendré y los quitaré de su lugar. Kenneth Hagin cuenta la historia de cómo conoció a un poderoso hombre de Dios afuera de su carpa evangélica. Mientras se marchaba, vino a él palabra del Señor acerca de este poderoso hombre de Dios. Camina en amor en lo que se refiere a tus hermanos. El Señor estaba advirtiéndole a este hombre de Dios que se corrigiera a sí mismo respecto al amor y el perdón. Aparentemente este hombre de Dios no cambió este importante aspecto y murió repentinamente a la mitad de su vida. Tan solo tenía 36 años cuando él falleció. Es importante tomar muy en serio las advertencias sobre el amor y el perdón. Tu rango, tu posición y tu lugar están todos en riesgo si tú no caminas con el amor de Dios. Puedes hacer grandes cosas y hablar grandes palabras, pero todo equivale a nada si no tienes amor y perdón. 6. El amor y el perdón son importantes porque son prueba de que amas a Dios. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Primera de Juan 4, versículo 20. Debido a que el amor es tan importante, debemos asegurarnos de que estamos caminando en amor. Debido a que el perdón es tan importante, debemos asegurarnos de que estamos caminando en perdón. Algunas veces no queda muy claro si amar a Dios es lo mismo que amar a las personas. Sin embargo, amar a Dios está muy relacionado con amar a las personas. ¿De qué manera amar a las personas está relacionado con amar a Dios? Amar a las personas es señal de que amas a Dios. ¿Cómo puedes afirmar que amas a Dios a quien no puedes ver? Primera de Juan 4, versículo 20. ¿Qué hay sobre la gente que puedes ver? ¿Cómo te relacionas con la gente que puedes ver? A partir de este día, debes recordar esta regla de amor. Si no puedes perdonar al esposo a quien ves, no puedes afirmar que amas a Dios a quien no puedes ver. Si no puedes perdonar a la esposa a quien ves, no puedes afirmar que amas a Dios a quien no puedes ver. Si no amas y perdonas al pastor a quien ves, no puedes afirmar que amas a Dios a quien no puedes ver. Si no puedes perdonar a tu amigo a quien ves, no puedes afirmar que amas a Dios a quien no puedes ver. Si no puedes amar y perdonar a tus colegas del trabajo, a quienes ves, no puedes afirmar que amas a Dios a quien no puedes ver. Si no amas y perdonas a tus compañeros, miembros de la iglesia, a quienes ves, no puedes afirmar que amas a Dios a quien no puedes ver. 7. El amor y el perdón son importantes para el día del juicio. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Primera de Juan 4, versículo 17, en la Nueva Traducción Viviente. El día del juicio. El amor va a ser el tema más importante. En algunos exámenes hay preguntas obligatorias. Hagas lo que hagas, tienes que contestar esas preguntas. ¿Por qué esas preguntas son obligatorias?
Son obligatorias porque son las preguntas más importantes que revelan si en realidad conoces las cosas más importantes. No tendrás temor el día del juicio si estás fuerte en el amor y en el perdón. El día del juicio. Muchas de las grandes cosas que has logrado podrían no contar. Tu habilidad para amar y perdonar podría ser la principal pregunta que te será planteada el día del juicio. ¿Quieres ser libre de temor el día del juicio o quieres estar muerto de miedo? Es hora de dominar el arte del perdón hecho fácil. Es hora de especializarse en el caminar en amor y perdón. Te sugiero que leas el libro de Rick Joyner, La búsqueda final. En este libro, verás las historias de pastores que murieron y fueron al cielo a recibir sus juicios. Muchos de estos pastores la pasaron fatal ante el trono del juicio porque se quedaron cortos en el amor y el perdón. Algunos de ellos fueron famosos en la tierra, pero fueron severamente reprendidos ante el tribunal y fueron arrojados a las tinieblas de afuera. Recuerda que las tinieblas de afuera son una zona reservada para las personas que no perdonan. Capítulo 8. El perdón permite que la venganza ocurra. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Romanos 12, versículos 19 al 20. Da lugar a la ira de Dios. Esto simplemente significa que no obstaculices la ira de Dios. Permite que la ira absoluta de Dios fluya en contra de las personas dañinas, malvadas, malagradecidas, engañosas y tramposas. Es importante que practiques el perdón. Cuando perdonas a los que te han hecho daño, echas carbones ardientes sobre sus cabezas. ¿Acaso no quieres echar carbones ardientes sobre las cabezas de quienes te han lastimado? El perdón genuino hará que alimentes a tu enemigo hambriento y que bendigas a tu adversario sediento. Cuando muestras actos de bondad y amor provenientes del perdón, se detona la venganza de Dios en contra de tus enemigos. A Dios le urge darle su paga a tus enemigos por lo que han hecho en tu contra. Lo único que lo está deteniendo para dar rienda suelta a su venganza contra tus enemigos es tu falta de perdón, tu amargura y tu venganza personal. 1. No temas perdonar a las personas. No creas que tu perdón es el fin de la historia. Los que te han hecho daño deben estar atentos porque Dios les va a dar su paga. Dios está interesado en devolver la maldad. Dios vendrá con venganza. Dios vendrá con una recompensa. Dios tiene un plan de pagos. Tu obligación es perdonar y la obligación de Dios es dar la paga. Digan a los de corazón tímido: esfuércense, no teman, pues su Dios viene con venganza. La retribución vendrá de Dios mismo, mas Él los salvará. Isaías 35, versículo 4. 2. Concéntrate en el perdón para que Dios pueda concentrarse en la venganza. Dios es vengador. Su espíritu y su unción traerán un día de venganza de parte de Dios a tu favor. El espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Isaías 61, versículos 1 al 2. 3. Dios prefiere tomar venganza personalmente. Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Salmo 94, versículo 1. Hay muchas películas que retratan la dulce venganza. A la mayoría de la gente le gusta ver películas que terminan con una dulce venganza. Hay algo en ti que quiere vengarse y quiere que las personas malas sean castigadas por lo que han hecho. En cierto sentido,
Esto es un aspecto de Dios en ti. Dios, sin embargo, requiere que sumerjas este sentimiento y confíes en que Él hará la parte de venganza. La venganza es una de las contribuciones personales de Dios para tu vida. ¿Por qué privarías a Dios de su venganza a tu favor? Mía es la venganza, dice el Señor. Romanos 12, versículo 19. El perdón debe comprometerte y mantenerte ocupado. Cuando estés ocupado perdonando, no tendrás tiempo de vengarte tú mismo y usurpar el trabajo de Dios. Dios es mucho mejor vengándose que tú. Dios tiene inventiva y maneras creativas para vengar toda la maldad que se ha manifestado en tu contra. 4. Ora pidiendo venganza. Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18, versículos 6 al 8. Orar por venganza es un buen motivo de oración. Es un motivo que Jesucristo mismo enseñó. Orar por venganza pone el trabajo de vengarse directamente en las manos de Dios. Tú concéntrate en perdonar y ora a Dios para que Él lleve a cabo su papel de vengarte. Cuando Jesús enseñó sobre la oración, explicó que Dios quería vengarte con rapidez. Dios es vengador. Jesús nos enseñó a dejarle la venganza a Dios. Efectivamente, Jesús nos enseñó a orar día y noche y que Dios se vengaría por nosotros. Jesús no solo enseñó que debes perdonar, también enseñó que debes orar pidiendo venganza. Estas dos cosas van juntas: perdón genuino y oración para que Dios se vengue por ti. Ambos principios fueron enseñados por Jesús, y ambos son ciertos. El misterio de la venganza de Dios es que se obstaculiza por tu interferencia. 5. Dios tiene un plan de pagos para todos tus enemigos. Reconoce, pues, que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Pero al que lo odia, le da el pago en su misma cara, destruyéndolo, y no se tarda en castigar al que lo odia. En su misma cara le dará el pago. Deuteronomio 7, versículos 9 al 10. Dios tiene el plan de dar su paga a todos los que han sido malos contigo. No te preocupes por esto en lo absoluto. Dios les va a pagar mejor de lo que tú puedes. Dios da el pago a quienes lo odian. Dios está interesado en dar el pago. Él tomará tus pagos también. Por eso la Escritura nos advierte contra devolver la paga a tú mismo. No tomes tu propia venganza. Este es un mandamiento de Dios para ti. Deja lugar a la ira de Dios para que sea revelada en tu vida. Romanos 12, versículo 9. Mientras vivas con amargura, odio y venganza, Dios no tendrá el lugar que necesita para tomar venganza a tu favor. Dios tiene un plan de pagos para todos los que te hacen daño. Él ha prometido devolver el mal. Yo les daré el pago, es lo que Él dice. Conclusión. Es mi oración que seas liberado de la trampa de la falta de perdón. La falta de perdón es una nube de maldad que se ha instalado en la mayoría de los cristianos. No te permitas caer en los complicados males que acaecen sobre aquellos que se niegan a caminar en amor y perdón. Ora pidiendo gracia para perdonar. Ora pidiendo un espíritu amoroso, compasivo y dulce. Dios ha determinado ayudarte a caminar en su amor. En la elaboración de muchos libros no hay fin. Con estas pocas palabras, consuélate y reconfórtate en el Señor. Capítulo 7. El perdón cambia tu destino. Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros.
Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Génesis 45, versículos 4 al 8. El destino de José dependía de que él fuera capaz de perdonar a sus hermanos. Si José no hubiera sido capaz de perdonar a sus hermanos, no habría salvado a la nación de Israel. Tu destino también va a depender de tu capacidad para perdonar a tus hermanos. 1. El perdón hará que se cumplan tus sueños. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Génesis 37, versículos 5 al 8. El legendario perdón de José le permitió ver el cumplimiento de sus sueños. Los cuerpos muertos no pueden venir e inclinarse ante ti. Si José hubiera matado a las personas que lo vendieron, no habría vivido para ver que su sueño se cumpliera. Sus sueños necesitaban su perdón para materializarse. José soñó que su familia vendría y se inclinaría ante él. Este sueño estaba en su corazón. Quizás tú también tienes sueños y visiones. Tus sueños y visiones se harán realidad cuando perdones a las personas. Si José hubiera caminado en venganza y odio, habría organizado la ejecución sumaria de sus hermanos. ¿Cómo podrían entonces ir sus hermanos ejecutados e inclinarse ante él? Habrían sido cuerpos muertos. Es importante que perdones a las personas para que tus sueños se cumplan. Observa las siguientes escrituras para ver cómo los sueños de José se cumplieron por medio del perdón. Cada vez que sus hermanos aún con vida se inclinaban ante él, sus sueños se estaban cumpliendo. Y José era el Señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José, y se inclinaron a él rostro a tierra. Génesis 42, versículo 6. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban, y dijo: ¿Vuestro padre, el anciano que dijisteis, lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: Bien va a tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Génesis 43, versículos 26 al 28. 2. El perdón te convertirá en alguien que alimenta a las personas. José se convirtió en alguien que alimenta a las personas. Él alimentó a toda su familia en Gosén. ¿Cómo puedes alimentar a las personas a las que has matado? No mates a las personas que te han ofendido. Podrían ser las personas por medio de las cuales te conviertas en un poderoso hombre de Dios y te sea posible alimentar a la gente. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: Así dice tu hijo José: Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes. Génesis 45, versículos 8 al 11. 3.
El perdón hará de ti un líder. El perdón hará de ti un líder de muchas personas. La mayoría de la gente que vas a liderar van a ser personas que has tenido que perdonar. Un líder es alguien que está a cargo tanto de personas buenas como de personas malas. Nunca se dará el caso en el que toda la congregación esté llena de personas amorosas, agradables y buenas. Siempre va a haber gente mala en tu equipo. A través del perdón, José se convirtió en el líder de un gran número de personas malvadas. Los hermanos de José eran un montón de famosos hombres malvados que llegaron al extremo de vender a su propio hermano. Los hermanos de José no solo intentaron vender a su hermano, sino que literalmente lo vendieron como esclavo. Los hermanos de José eran mentirosos y engañadores. Ellos engañaron a su padre durante 15 años. Vivieron una mentira durante 15 largos años. José estuvo 1 año en la casa de Potifar y 12 años en la prisión. José se reveló a sus hermanos 2 años después de que la hambruna comenzó. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes. Génesis 45, versículo 11. Cualquier persona que sea capaz de engañar a un familiar cercano durante 15 años es engañadora y farsante de alto nivel. Los hijos de Jacob eran malvados y engañosos con su padre. Ellos eran engañadores de alto nivel porque pudieron engañar perfectamente a su padre durante 15 años. Sabían que estaban rompiendo el corazón de su padre, pero de cualquier forma lo hicieron. Hubieran podido decirle a Jacob dónde estaba José. Jacob hubiera podido enviar una delegación a Egipto para buscar a su hijo, pero mantuvieron la mentira perfecta durante 15 buenos años. Quizás 15 años sea el tiempo máximo en el que un ser humano puede perfectamente engañar a otro. Desgraciadamente, no había bondad humana en los hermanos de José. Ellos no se compadecieron de su padre. Los hermanos de José eran conspiradores. Fueron capaces de mantener un secreto muy bien guardado entre ellos durante tantos años. Cada vez que estaban con su padre, sabían que lo estaban engañando. Y ninguno de ellos abrió la boca para revelar el secreto. El destino de José dependía de ser capaz de perdonar a estos hombres innegablemente malvados, engañosos y perversos. Un día, descubrirás que tu destino depende de tu habilidad para perdonar de manera genuina a los hombres que han probado ser indiscutiblemente malvados. No es posible alcanzar tu destino sin perdón. José sustentó a toda su familia en Gosén. ¿Cómo puedes dirigir a las personas que has matado? No mates a la gente que te ha ofendido. Podrían ser las personas a través de las cuales te conviertas en un poderoso hombre de Dios. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Génesis 45, versículo 8. 4. El perdón hará que los hombres te teman. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José, y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos, y se postraron delante de él, y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló, y les habló al corazón. Génesis 50, versículos 15 al 21. Aun cuando José había perdonado a sus hermanos, ellos le temían. El perdón hace de ti una gran persona. El perdón hace que la gente te tema. Observa lo que el Salmo 130 dice.
En ti hay perdón, para que seas reverenciado. El perdón te imputa una clase de poder formidable y genialidad sobrehumana. Todos esperan que derrotes a tu enemigo y lo aplastes cuando tengas la oportunidad. Cuando no lo haces, eso te convierte en una persona extraordinaria. Levántate y toma la gran ventaja que te otorga el perdón en esta vida. Conviértete en una asombrosa figura divina por medio de tu habilidad para perdonar. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Salmo 130, versículo 4. 5. El perdón revertirá un destino negativo. Haréis, pues, saber a mi Padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa, y traed a mi Padre acá. Génesis 45, versículo 13. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50, versículo 20. La Escritura nos muestra que José revirtió su destino negativo a través del poder del perdón. En lugar de ser prisionero y esclavo, se convirtió en padre de Faraón y señor de toda su casa. La vida de José se llenó de gloria y belleza. En lugar de vergüenza y encarcelamiento, él estaba experimentando la gloria de Dios en su vida. Esta va a ser tu historia cuando aprendas a perdonar. Cada escena y destino negativos de tu vida serán revertidos. Tu vida será llena de la gloria de Dios. 6. El perdón impedirá que te conviertas en vengador asesino. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizá José guarde rencor contra nosotros, y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a su mensaje a José diciendo: tu padre mandó a decir antes de morir, así dirán a José: te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él, y dijeron: ahora somos tus siervos. Pero José les dijo: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy, y se preservara la vida de mucha gente. Génesis 50, versículos 15 al 20, en la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Los hijos de Jacob estaban esperando que José les devolviera lo que le habían hecho. Habían robado su vida cuando era adolescente, y lo habían vendido hacia una vida de dificultad y maldad. José había sido golpeado muchas veces cuando era esclavo. Había sufrido a manos de los dueños de esclavos. Para el momento en que José se encontró con Benjamín, su hermano menor, Benjamín había tenido 10 hijos. Benjamín había tenido una vida normal, mientras que su hermano mayor, José, estaba batallando en una cárcel egipcia. José era un prisionero cuando su hermano menor estaba procreando 10 hijos. Si José hubiera devuelto a sus hermanos lo que ellos le habían hecho, habría tenido que tomar sus vidas tal y como ellos le quitaron la suya. Quizás habría tenido que enviarlos a la cárcel y a algunos de ellos hacerlos esclavos también. Esa habría sido la única recompensa justa por lo que ellos le habían hecho. Pero José se negó a convertirse en vengador y asesino. Esta será tu historia también. Nunca serás un vengador, tampoco te volverás asesino. No pagarás mal por mal, sino que confiarás en Dios. 7. El perdón te permitirá heredar grandes cosas. Y los bendijo aquel día, diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés, y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros, y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Génesis 48, versículos 20 al 22. El perdón hará que tengas una porción mayor que la de tus hermanos. Jacob tuvo una buena razón para dar a José
2 porciones de la herencia. Si José hubiera matado a sus hermanos, él no habría visto a su padre otra vez. Si José hubiera matado a sus hermanos, Jacob, su padre, no habría compartido su herencia con nadie, porque todos sus hijos habrían estado muertos. Tú no disfrutarás la herencia que Dios tiene para ti si no aprendes a perdonar. Empieza a perdonar y a dejar pasar las ofensas de modo que puedas disfrutar la herencia que Dios tiene para ti. 8. El perdón evitará que te aíslen y te separen. El perdón hará que tengas una familia grande. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66, y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob, que entraron en Egipto, fueron 70. Génesis 46, versículos 26 al 27. El perdón causará que no te aíslen. El aislamiento y la separación tienen lugar cuando tú no puedes perdonar. Los pastores que nunca perdonan a miembros de la iglesia por sus fallas no tendrán iglesias grandes. Se necesita mucho perdón para construir una familia grande. Siempre hay algo doloroso que sucede cuando interactúas con la gente. Las personas que están dolidas gradualmente se alejan de quienes los lastimaron y viven solos. Cualquier persona con una iglesia y una familia grandes ha exhibido mucho perdón y amor. Muchas personas viven solas porque no pueden perdonar a sus semejantes. Hay muchas ciudades en las que más del 50% de sus habitantes viven solos. 9. El perdón hará que termines el ciclo de maldad. Haréis, pues, saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa, y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Génesis 45, versículos 13 al 15. José tenía la opción de terminar el ciclo de maldad que empezó con sus hermanos. La maldad siempre se mueve en círculos. El ciclo solo se rompe a través del amor y el perdón. José pudo haber insistido en mostrar su fuerza y poder sobre sus hermanos. Si José hubiera tomado represalias, sus hermanos se habrían desquitado. Los hermanos hubieran afirmado que él los provocó con sus sueños y predicciones groseras y que se merecía lo que le pasó. La maldad habría continuado en un ciclo sin fin, como sucede en la mayoría de las familias y naciones. Hoy tú tienes la oportunidad de terminar con el círculo de maldad al caminar en amor y perdón. Has llegado al final del libro Perdonar se hace fácil, escrito por Doug Heward Mills. Puedes obtener más información sobre el obispo Doug visitando doughewardmills.org. Perdonar se hace fácil es parte de la Biblioteca Macarios. La Biblioteca Macarios es una valiosa biblioteca de más de 100 libros para pastores y cristianos que desean acercarse a Dios y realizar la obra del ministerio. Este libro es parte de la serie de libros de discipulado de la Biblioteca Macarios. Esta es la experiencia de audio Doug Heward Mills, producida por Discipulado Moderno. Si desea disfrutar de capítulos específicos de este libro individualmente, visite el canal de YouTube Discipulado Moderno. Gracias por escuchar.